Buenas tardes a todos. La, la presentación que vamos a realizar ahora ha sido confeccionada por el Comité de Calidad, que integran la doctora Mónica Arce, la enfermera Mabel Palma y yo, y tiene como objetivo, como ustedes van a ver, ir preparando el regreso a la atención clínica en la Clínica Odontológica Docente de la Universidad Católica. Así es que les damos la bienvenida y vamos a comenzar. Eh, esta, esta presentación consta de dos módulos de aproximadamente 45 minutos cada uno y con el objetivo de no alargarnos tanto, yo les sugeriría que las preguntas que ustedes quieran hacer, que van a ser muchas obviamente, eh, las puedan hacer a través del chat y eso me dicen que va a quedar grabado y las podemos ir contestando en la medida de lo posible. Y la otra opción es que las contestemos en los próximos días. Y también vamos a dejar nuestros correos, que los van a ver al final de las presentaciones, para que nos manden sus inquietudes también vía correo electrónico. Eh, con el objetivo de no gastar tiempo, digamos, no alargar la cosa innecesariamente contestando preguntas. Así es que los invitamos a hacer sus preguntas vía chat o vía correo electrónico. Ya. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. ¿Sí? Se ve sin problema. Ok, gracias. Bueno, esto tiene tres módulos. Los dos primeros módulos los hacemos, parto yo, continúa la doctora Arce y termina la enfermera Mabel, de tal forma de ir haciendo la presentación de manera ordenada. Bueno, módulo 1. Es el retorno a las actividades clínicas. Yo voy a dar algunas generalidades, les voy a mostrar algunas medidas preventivas, ¿no es cierto? Y qué es lo que hemos hecho en la clínica para prepararnos para el retorno a las actividades. Los objetivos de estas presentaciones son velar por la seguridad de los estudiantes, profesionales, docentes y funcionarios que se desempeñan en la clínica. También consideran los objetivos la implementación de medidas preventivas frente a la pandemia que nos está afectando, y a raíz de lo mismo, entonces, preparar o instaurar nuevas formas de trabajo que vayan en concordancia con las medidas preventivas, y por último, hacer una difusión, socialización de todas estas medidas y formas de trabajo a a todas las personas que se desempeñan en la clínica. Bueno, esto es una cosa que ustedes, por supuesto, ya deben estar al tanto, cómo se expande este virus. La forma más habitual es a través de las gotitas que se generan cuando una persona habla, tose o estornuda, ¿no es cierto?, sin tomar las precauciones del caso. Estas gotitas caen a las superficies que rodean a esta persona, formando lo que se conoce como fomites o vectores pasivos, y por lo tanto esto puede generar el contagio de otras personas cuando estas personas contactan estas superficies que están contaminadas. Por lo tanto, la medida, una de las medidas importantes es limpieza de superficies con entonces los elementos adecuados que ustedes van a ir conociendo en la medida que vayamos haciendo presentación. Medidas preventivas, la más frecuente o la más habitual o la más conocida, ¿no es cierto? Una de las más importantes, la higienización frecuente de manos por 40 segundos con agua y jabón o con alcohol gel. Uso de los elementos de protección personal, una medida muy recurrente o que se tiene que tener en cuenta es que al toser o estornudar, ¿no es cierto?, hay que cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable, el que debe ser eliminado inmediatamente después de su uso, y luego inmediatamente también higiene de manos. Distanciamiento físico, en este aspecto se ha dado toda clase
de números, digamos, desde 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Nosotros tratamos de que esta distancia sea la mayor posible. Saludos a distancia, notificación de casos y señalética que les voy a mostrar qué es lo que hemos instalado en la clínica. El uso obligatorio de mascarilla, ustedes saben, tiene que ser, en este minuto la obligación es en la vía pública, en el transporte público, en vehículos que compartan 2 o más personas, en todo lugar cerrado, donde se reúnan 10 o más personas, y por supuesto en CODUC, en la clínica odontológica, obviamente que también el uso de mascarilla es obligatorio en todas las áreas comunes, ¿no es cierto? Aquí en el último punto pusimos salas de reuniones, pero la verdad es que se está tratando de evitar las reuniones de muchas personas. Toda la actividad docente de clases, seminarios, etcétera, se está haciendo vía online, justamente para evitar, ¿no es cierto?, la cercanía de las personas. La mascarilla de tela es un recurso también que se está utilizando mucho, reutilizable, ¿no es cierto? Debe ser de preferencia de algodón, con un mínimo de 2 capas y que permita ser lavada y se pueda secar sin que esta tela se altere. La mascarilla puede ser utilizada por personal clínico y no clínico en los desplazamientos, ¿no es cierto?, desde y hacia su domicilio. El personal clínico sí debe utilizar la mascarilla recomendada para el tipo de procedimiento a realizar, y no esta mascarilla de tela, obviamente, sino que las mascarillas que se utilizan en los procedimientos clínicos. La mascarilla de tela debe ser lavada diariamente, junto con la ropa que se ha utilizado, por lo tanto hay que tener más de una para poder hacer el recambio respectivo. La higiene de manos es una de las medidas preventivas más frecuentes, más importantes y más efectivas para prevenir el contagio, por lo tanto es importante acostumbrarse entonces a este lavado frecuente, por lo menos por unos 40 segundos, entonces ahí hay distintas, ustedes conocen, cantar 2 cumpleaños feliz, etcétera, para tener más o menos una idea de los 40 segundos. Ahora, hay que lavarse las manos en todo momento, y en la clínica, por supuesto, también, ¿no es cierto?, al llegar, al ingresar a la clínica, al contactar superficies de mucho uso, como por ejemplo botoneras, manillas, pasamanos, etcétera, antes y después de consumir los alimentos, si se ha tocado la mascarilla, especialmente por la parte externa, y al llegar a su casa. Precauciones en los medios de transporte, no está de más recordarlas, pero si usted viaja en un auto particular o taxi, ¿no es cierto?, preocuparse de ventilar previamente a iniciar el viaje, si es que anda en su auto, ventilar el auto bien, limpiar las superficies con algún desinfectante en aerosol, higienizar las manos después de eso, utilizar mascarilla durante el viaje, cuando viaje con más de una persona, y si abre las ventanas también es bueno durante el viaje utilizar mascarilla ahora que empieza la época de aumento de la temperatura ambiente. Y al llegar a su destino, por supuesto, higiene de manos. Ahora, si viaja en un taxi, ahí hay que tener mucho más precauciones, porque en el taxi uno tiene que, primero que nada, asegurarse que el conductor del taxi ande con mascarilla. Si usted ve que el conductor no está muy adherido al tema de la mascarilla, mejor no se suba. Eh, cerciorarse que la superficie esté limpia, o no tocar ninguna superficie del taxi, no sacarse la mascarilla por ningún motivo dentro del taxi, porque uno no sabe realmente en qué condiciones de asepsia o desinfección está ese vehículo. Tratar de evitar utilizar en realidad taxis, pero cuando sea inevitable, bueno, tomar las precauciones que les estoy mencionando. Si usted viaja en bicicleta, que es un elemento de transporte bastante utilizado en este minuto, también siempre usar la mascarilla, no sacársela por ningún motivo, evitar contactar cualquier superficie que haya en la calle, manillas, postes, barandas, etcétera. No consumir alimentos para no sacarse la mascarilla y evitar el contacto con los ojos, nariz y boca durante el viaje. Y al llegar a su destino,
higiene de manos, limpiar los elementos personales que usted lleve, por ejemplo, mochilas, maletines, etcétera, con alcohol o una solución de agua con jabón y repetir la higiene de manos. Si utiliza el transporte público, que más de alguna vez vamos a tener que hacerlo, ahí hay que tomar en cuenta que el transporte público es una instancia de bastante riesgo de contagio, por lo tanto, en todo momento utilizar la mascarilla, no sacársela por ningún motivo y tratar de buscar los espacios donde se pueda mantener un distanciamiento físico suficiente. Y en lo más importante en el transporte público es evitar el contacto mano-cara, ya que uno en el transporte público tiene que tocar las manillas, tocar los pasamanos, etcétera. Entonces, y como eso no tiene un proceso de desinfección muy habitual, muy frecuente, es mejor no arriesgarse y, por supuesto, después de terminado el viaje, buscar la primera instancia posible donde higienizar sus manos. Pero lo más importante es evitar el contacto mano-cara. En los puestos de trabajo, que a más de alguien de los presentes tiene un puesto de trabajo, en el puesto de trabajo hay que tomar también algunas precauciones, eliminar todo lo innecesario, retratos, adornos, etcétera, para que se pueda permitir una adecuada limpieza y desinfección diaria que nos puede ayudar a evitar los contagios. No compartir, por supuesto, los elementos personales, respetar los aforos de los puestos de trabajo, de las oficinas, etcétera. Después voy a hablar un poco más de los aforos, pero el aforo es un tema bastante importante. Los casilleros y los muebles rodantes, las cajoneras, limpios y ordenados, y almacenar lo estrictamente necesario, no acumular cosas ahí porque eso dificulta también la limpieza. Y aquí viene un punto importante para los estudiantes que van a subir a clínica. Este año ya definitivamente no se va a poder subir con bolsos y mochilas a la clínica porque no está recomendado. Si quieren llevar algo, podrán llevar una libreta para tomar apuntes, un lápiz. Si quieren llevar computador, también lo podrán hacer. El computador va a tener que tener un tratamiento también, va a tener que ser envuelto en plástico para evitar la contaminación. Por lo tanto, lo más importante sí que los bolsos y mochilas deberán ser almacenados en los casilleros. La circulación, esto básicamente se refiere a que hay que evitar el desplazamiento por vía social, digamos, es decir, desplazarse o moverse dentro de la clínica por razones estrictamente académicas o cuando es estrictamente necesario. Al salir del edificio de CODUC, la persona no podrá salir con uniforme clínico, sino que deberá cambiarse de ropa en los vestidores que se están asignando, respetando los aforos, por supuesto, en los vestidores, o sea, en todos los recintos de CODUC está señalado el aforo permitido. No se podrá salir del edificio con vestimenta clínica y podrá ocupar también los baños disponibles para hacer el cambio de ropa. Ahora, la instrucción o la recomendación es que la persona terminó su actividad clínica, se dirige al sector de vestidores, se cambia, el uniforme lo deposita en una bolsa y en otra bolsa deposita su calzado clínico, que también se lo tiene que cambiar, y se retira. Ahora, en una de las presentaciones que hicimos, una doctora dio una idea que a mí me pareció bastante buena, que es colocar el uniforme en una de estas bolsas de tela lavable, de tal forma de llegar a la casa, pescar la bolsa y dejarlo en la lavadora y ponerlo a lavar inmediatamente. Lo cual me parece que es una idea bastante buena. Si tiene que por alguna razón dirigirse al edificio académico, al edificio docente, tendrá que cambiarse ropa. No se puede ir al edificio docente con uniforme clínico. Por lo tanto, yo creo que hay que evitar los viajes al edificio académico
a no ser que sea el viaje final, digamos, y no tener que volver a la clínica, porque ahí va a tener que volver a ponerse uniforme, y ya el uniforme va a estar en cierto modo contaminado. Así es que es lo posible no ir al edificio académico, salvo que sea muy necesario, pero tendrán que cambiarse ropa. Las salas de estar y comedores, hay que tomar precauciones también, higiene de manos, por supuesto, respetar los aforos. Eso es muy importante porque se ha visto que una incidencia importante de contagios son por justamente agrupación de muchas personas en espacios reducidos. Por lo tanto, se sugiere ser muy riguroso en el respeto de los aforos. Recomendamos mucho traer los snacks desde la casa, y cuando ocurra eso, desinfecten el paquete, el alimento que compró antes de consumirlo, mantener los lugares limpios y ordenados. En los casos en que tengan salas de estar con refrigerador, no dejar alimentos en el refrigerador abandonados, y aquellas personas que tienen oficina, como algunas personas que trabajan. El audio. El audio. El audio. Ya, ahora, ahí me Ahora escuchan. sí. Ya. ¿Dónde quedamos? ¿Desde cuándo nos empezaron a escuchar? De por ahí. Ahí. Ahí, ya. Bueno, las personas que tienen oficina deberán entonces almorzar en sus puestos de trabajo. Y aquí estamos en los aforos, como ustedes pueden ver. Aquí está el vestidor de alumnos. Tiene un aforo permitido de 7 personas. Y este es el aforo del vestidor de las estudiantes, que permite 10 personas simultáneamente. ¿Ya? Entonces, hay que ser muy riguroso, como les decía, en respetar esta indicación. No usar los ascensores. Obviamente los ascensores de CODUC son muy pequeños, el ascensor del edificio docente también lo es. Por lo tanto, el aforo del ascensor en CODUC son 2 personas, y tengo la impresión de que el del edificio docente puede ser una persona más. No creo que permita más que 3 personas. Por lo tanto, también les pedimos que sean muy rigurosos en el respeto del aforo de los ascensores, y privilegiar, por supuesto, el uso de las escaleras, sobre todo a las personas jóvenes, que les sirva hacer un poquito de ejercicio. Notificación temprana de casos. Esta es una medida preventiva importante, porque en la medida que se puede hacer notificación de casos, se puede hacer trazabilidad, y se puede pesquisar también los casos, y se puede tomar las medidas pertinentes. Cuando una persona presente síntomas asociados a un contagio por COVID-19, entonces la recomendación es no presentarse a la clínica, y comunicar esta situación a quien corresponda, un jefe directo o un tutor, profesor encargado del curso, quien corresponda, de acuerdo a si se trata de un estudiante, de un funcionario, de un docente o de un profesional. Pero esto es una medida en la cual insistimos mucho, y de hecho nosotros en la clínica hemos tomado estas medidas con personas que nos han manifestado algún tipo de síntomas relacionados con el contagio. Les pedimos que no se presenten hasta que se haga un seguimiento del caso y se descarte o se confirme la posibilidad de contagio. Como medida preventiva, muchos de ustedes deben saber, al ingreso a CODUC se está realizando un control de temperatura, como en todos los recintos. El ingreso al campus en este minuto también se realiza un control de temperatura. Y en CODUC también realizamos un cuestionario COVID-19 obligatorio, además de higiene de manos con alcohol gel. En caso de que la persona que está ingresando conteste el cuestionario
manifieste en el cuestionario algún síntoma asociado a la enfermedad, no podrá ingresar a la clínica y deberá solicitar la correspondiente evaluación médica. Ahora, si durante la jornada laboral alguna persona presenta algún síntoma, como fiebre o algún otro asociado a la enfermedad, deberá también informar a su jefe directo o tutor según corresponda, y hay que notificar el caso a este link que están viendo ustedes, que es un link de la Facultad de Medicina, donde se centralizan todos los antecedentes, no solamente de odontología, sino que de todas las escuelas que pertenecen a la Facultad de Medicina. Y además hay que enviar un correo a la coordinadora de COVID-19 de la Escuela de Odontología, que es la enfermera Mabel Palma, al correo de palmaf@uc.cl. En la notificación de casos es importante considerar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por un contacto de alto riesgo? Contacto de alto riesgo es una persona que viene llegando desde el extranjero, por ejemplo, que cuando esto empezó, nosotros tuvimos algunas situaciones de personas que venían llegando del extranjero y querían ir a CODU, y nosotros les sugerimos que no fueran, y ahí tuvimos algunas pequeñas dificultades porque no se entendía el sentido de esta medida, pero ahora ya está bastante claro. La persona que viene llegando al extranjero tiene que, pisando el territorio nacional, tiene que hacer una cuarentena de 14 días, ahora se está, bueno, esta cuarentena se ha mantenido, hasta ahora no ha habido cambios, pero como les contaba al principio, cuando esto empezó a principios de marzo, fines de enero, tuvimos algún grado de resistencia a algunas personas que llegaron desde fuera y que querían ingresar a CODUC. Bueno, también consideramos un contacto de alto riesgo a cualquier persona que haya brindado atención de salud directa a casos confirmados sin uso de EPP. Ahora, eso en el caso nuestro es bastante poco probable, porque nosotros, si hay alguien que está acostumbrado al uso de EPP, somos los dentistas. Así que para nosotros esto el uso de mascarilla y el uso de todos los EPP no ha sido tan tremendo como para otras personas. Así es que nosotros no deberíamos calificar en este grupo, porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestra atención clínica no se concibe sin usar EPP. ¿Qué consideramos contactos estrechos? Bueno, personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19, ¿en qué circunstancias? Por ejemplo, en haber mantenido un contacto cara a cara por más de 15 minutos a menos de 1 metro y sin mascarilla, o haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más sin mascarilla, cosas que para nosotros en estos tiempos, digamos, y en estas condiciones también es bastante poco probable. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante sin mascarilla. Eso puede darse, pero siempre hay gente que es un poco reticente a utilizar la mascarilla, es un poco rebelde. Tenemos casos emblemáticos a nivel mundial de presidentes que no son resistentes al uso de mascarilla, por lo tanto, bueno, puede ocurrir. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o en lugares similares, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de adultos mayores, hoteles o residencias. También se puede dar ahí por la presencia de muchas otras más personas, digamos. Y los contactos de bajo riesgo son las personas que fueron contactos de un caso confirmado sospechoso de COVID-19 y que no cumplen con los criterios que manifesté anteriormente. ¿Qué conductas de riesgo nosotros podemos observar que se repiten? Ingerir alimentos y no mantener el distanciamiento. Ustedes ven que, por ejemplo, están en este minuto procesando al secretario del Senado, un ex fiscal, que se le sorprendió en un restaurante compartiendo en una mesa bien chica con 2 amigos más. Y sin mascarilla, obviamente. Después trataron de arreglar eso, que él había ido a buscar un delivery al restaurante, que no estaba compartiendo, pero hay fotos ahí que muestran a este fiscal, a este secretario del Senado, compartiendo con los amigos a mucho menos de 1 metro.
Conversar sin mantener los 2 metros de distancia o mantener menos de 1,5 metros, o sea, tener una cercanía que en este caso es bastante riesgosa. Lo que ocurre mucho, que la gente tiende a acercarse cuando está con mascarilla, es cuando no le escuchan, entonces se sacan la mascarilla para que no le escuchen. Es mejor hablar más fuerte, pero no sacarse la mascarilla. Compartir elementos personales también, y retirar o bajarse la mascarilla innecesariamente. Se recomienda bajar la mascarilla, retirar la mascarilla solo con fines de alimentación, manteniendo así la respectiva distancia física. Al llegar a la casa, bueno, evitar tener contacto con las personas de la casa antes de higienizar sus manos, cambiarse de ropa y limpiar los elementos que uno lleva, maletines, mochilas, etcétera, fuera de la casa. No hay que tocar nada, lavarse las manos por 40 segundos, limpiar lo que uno trae, ¿no es cierto?, dejarlo en algún lugar especialmente habilitado para ello, dejar las carteras, los bolsos, las llaves, etcétera, limpiarlos con agua y jabón o alcohol si es que se puede, y desechar el elemento con quien lo limpiamos. Quitarse la ropa de calle y dejarla en la lavadora inmediatamente, posteriormente lavarla sin mezclarla con el resto de la ropa de la familia, en un ciclo normal de lavado. Y para el personal clínico se recomienda entonces utilizar agua caliente para el lavado de ropa y ducharse y colocarse ropa limpia. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en la clínica para preparar entonces el retorno a la actividad? Como ustedes pueden ver ahí, estamos en el ingreso. El ingreso se realiza solo por la entrada principal de CODUC, o sea, aquí solo se ingresa a CODUC, no se sale por aquí. Aquí tenemos un paciente que está llegando y al cual le están haciendo entonces el cuestionario COVID-19, ahí está el termómetro, ahí hay unas toallas desinfectantes, y por aquí anda un jabón gel, ahí está. Entonces, esta persona tiene que contestar este cuestionario presencialmente. Antes se le hizo un cuestionario vía telefónica, pero en este cuestionario él confirma los antecedentes que entregó y se le hace un control de temperatura. Si la persona tiene sobre 37,8 grados Celsius, no puede ingresar a CODUC, lo mismo que si manifiesta algún síntoma, tampoco podría ingresar. Aquí tenemos demarcado la distancia a la cual se tiene, hasta aquí puede llegar el paciente cuando ingresa, y una vez que se chequeó su temperatura y contestó su encuesta, puede seguir hacia el interior, donde realiza entonces la higiene de manos con alcohol gel. Ahí ustedes pueden ver, pero después les voy a mostrar un detalle, la sala de espera con el distanciamiento. Para los que han estado en CODUC antes, esto estaba lleno de asientos. Ahora se colocaron estos asientos distanciados de aproximadamente 2 metros entre sí. Ese es el cuestionario, que son las preguntas típicas, que también se las va a mostrar la enfermera Mabel cuando haga su presentación, pero son las típicas preguntas: si ha tenido fiebre en los últimos 14 días, si ha tenido dolor de garganta, si ha tenido dolores musculares, etcétera, etcétera. Ahí está una de las recepciones, también con su distancia delimitada, ¿no es cierto? Ahí está la Carolina, nuestra coordinadora de cajas. Aquí la van a ver con su indumentaria preparada para defenderse del coronavirus. Ahí está la sala de espera, ¿no es cierto?, con su separación, la delimitación también frente a la otra recepción. Aquí hay ya instalada una separación física, una pantalla, que entonces evita el contacto tan directo con los recepcionistas. Ahí está el distanciamiento de los pacientes, ¿ven? Estos son pacientes que nosotros hemos estado atendiendo en los últimos meses en atención de urgencia en CODUC, porque teníamos muchas urgencias acumuladas durante todo el tiempo que estuvimos cerrados. Entonces ha llegado gente a atenderse a resolver sus problemas de urgencia. Y aquí está la indumentaria de trabajo. Aquí ven ustedes a la enfermera Mabel, ¿no es cierto?, con su delantal desechable, su escudo facial, mascarilla N95, gorro.
Aquí está la Elizabeth, que es una de nuestras técnicos, también con el mismo equipamiento, hasta con cubre calzado, como ustedes pueden ver. La salida sur es la salida, por aquí se sale, por aquí no ingresa nadie, sino que solo salida, por aquí saldrán los profesionales, los docentes, los pacientes, los estudiantes, cuando hagan abandono de CODU, ¿ya? Aquí está una delimitación, porque cuando la sala de espera complete su aforo, entonces los pacientes van a tener que esperar aquí con esta delimitación de distanciamiento para no ingresar hasta que se descomprima la presión en la sala de espera. Señalética, ¿no es cierto? Señalética que van a ver recurrentemente en las puertas de CODUC. Señalética en el ascensor. Aquí tienen ustedes, los ascensores de CODUC tienen este aforo, 2 personas. Señalética para delimitar la salida. Estas flechas están indicando hacia la salida hacia el sur. Y aquí es otra de las medidas que hemos tomado para prepararnos para el ingreso, que es el cierre de algunos box para permitir el trabajo con aerosoles. Ustedes seguramente han escuchado que la mayor contaminación, ¿no es cierto?, la mayor probabilidad de contagio podría estar en el contacto con aerosoles contaminados. Por lo tanto, este es un box que tiene extracción de aire, por lo tanto está preparado para hacer la extracción de ese aerosol, y está cerrado. Este era un box abierto, era el box 109 del primer piso, y se cerró. Lo mismo ha ocurrido en otros pisos, que se han ido cerrando algunos box para permitir la atención con aerosol. Aquí tienen, se está trabajando, como ustedes ven, en este box. Estos box de los pisos son aquellos que tienen ventana, que también han sido acondicionados para trabajo con aerosoles, porque tienen ventilación. En este caso no hay una extracción mecanizada, podríamos decir, del aire, sino que es la ventilación natural a través de ventanas. Ahí está mi correo, por si es que me quieren hacer alguna consulta vía correo. Por supuesto, tenemos la mejor disposición para responder las inquietudes. Muchas gracias. Ya está. Deje de compartir pantalla, Doc, para poder... Ya. Perfecto. Por ahí tengo una... A ver, no, mejor lo dejamos al final. En beneficio del tiempo, vamos a ver ahora la presentación de la doctora Mónica Arce, así es que los dejo con ella. Abrimos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿A quién? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya. Sí. Buenas tardes a todos a quienes no había saludado. Este módulo 2 tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta atención que se va a realizar en pandemia, pero que más bien está enfocado en aspectos legales que tiene esta atención y por qué la tenemos que realizar de esta forma. Entonces, vamos a partir diciendo que desde el 5 de febrero se decretó alerta sanitaria en Chile, ¿no es cierto? Y tuvimos el primer caso de COVID en marzo, y la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo decretó, ¿no es cierto?, esta situación como una pandemia global. Y de allí, entonces, se decretó
diversas medidas, siendo en nuestro país la autoridad sanitaria el Ministerio de Salud, que a través de sus redes de Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes, las que están, ¿no es cierto?, manejando toda la parte normativa y toda la gestión de esta situación. La Subsecretaría de Redes hace toda la parte de gestión en cuanto a todo lo que se necesita para cumplir, ¿no es cierto?, con la atención de los pacientes, en tanto la Subsecretaría de Salud Pública es la que tiene competencia respecto de todas las normativas que se deben seguir. El modelo de salud en Chile, ¿no es cierto?, es un modelo garantista de salud que garantiza algunas cosas, y dentro de ella la que nos vamos a referir hoy día es esta garantía de calidad y seguridad en la atención de los pacientes. Y para ello, ¿no es cierto?, es que se dictó en el año 2012 esta Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que tiene que cumplir con el objetivo de velar por la relación que existe entre los pacientes y las entidades y los prestadores de salud. Y para ello, ¿no es cierto?, se dictaron una serie de normativas. Y en este tiempo especial de pandemia, hay una serie de normas que tenemos que cumplir para cumplir esta garantía de seguridad y de atención de los pacientes. Entre ellos, por ejemplo, se ha dictado el uso de elementos de protección personal adicionales para esta transmisión por gotitas que, ¿no es cierto?, tiene el COVID. También se ha racionalizado el uso de los elementos de protección personal, porque como es tan alto el número de elementos que se debe ocupar a nivel no solo nacional, sino que mundial, se debe hacer un seguimiento del uso de estos elementos de protección. Y también se ha dictado normas para las medidas de protección del personal de salud. Entonces, todos aquellos que trabajamos en recintos, ¿no es cierto?, que brindan salud, tenemos que cumplir con ciertas normativas. También se han dictado normas para el control de las infecciones asociadas a la atención de salud. Esto es todo lo que antes se llamaba infecciones intrahospitalarias, es decir, para que nadie que concurra a un centro de salud se vaya a contagiar. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que se han tenido que tomar nuevas medidas de bioseguridad. Ya esta foto que era el estándar con el que trabajábamos ya no va a ser más, y claramente llegaron muchas medidas que hoy día se empiezan a tomar y quedaron para quedarse. Especialmente porque nosotros tenemos un trabajo en odontología que tiene una distancia muy reducida respecto del paciente, y eso hace, ¿no es cierto?, que al estar trabajando tanto el dentista como o el técnico que lo asiste muy directamente con el paciente, está en una posición de tener un 100% de contaminación a 1 metro. Y si se aleja 2 metros, es decir, el espacio dentro de una sala de procedimiento, todavía tiene un 50% de probabilidades de contagio. Por eso es que estas medidas de protección personal se toman de manera tan rigurosa. Entonces, ¿en qué se ha trabajado y qué se ha hecho para cumplir con esta normativa? Esta normativa dice que los agendamientos de horas ya no deben ser más directamente efectuados ni por los estudiantes ni por los profesionales, sin antes haber realizado un triage remoto al paciente. ¿Qué es un triage? Un triage es categorizar al paciente para saber, en este caso, cómo está su salud, es decir, si ha tenido o tiene alguna sintomatología que uno lo pudiese
¿no es cierto?, asociar con COVID. O bien, ¿no es cierto?, después que se hace este triage remoto de salud general, hay un triage odontológico para saber qué tipo de atención el paciente necesitará. Entonces, este triage odontológico, es decir, la categorización, especialmente para saber si el paciente va a necesitar atención con uso de aerosoles o sin uso de ellos, para poder determinar en qué sala se va a atender, es que esta clasificación la tiene que hacer el profesional tratante. Ya les mostraba el doctor Neira que hoy día han cambiado, ¿no es cierto?, y dentro de las directrices que nos da las normas de salud, está cambiando el sistema de ingreso a CODUC. Hoy día tiene que ser todos por la entrada norte, ¿ya? Porque tiene que haber un flujo unidireccional y eso está normado por reglamento. Todos los servicios de salud debieran funcionar de esta forma, es decir, tener una zona de entrada y una zona de salida. Y cuando el paciente, entonces ya les mostraba el doctor, llega a CODUC, aparte de que le tomen la temperatura, tiene que llenar este triage que es presencial, en donde él, ¿no es cierto?, deja firmado que la situación de salud que tiene en el momento que está llegando para su atención, porque puede ser que haya diferencia entre cuando se hizo esta categorización de manera telefónica a cuando se hace de manera presencial. ¿Y qué nos importa de sobremanera? Que realizamos este triage, que es esta categorización, ya les decía, tanto respecto de COVID como el triage odontológico, pero lo tenemos que dejar registrado en nuestro sistema de ficha clínica, que es el DentalSoft. Este registro debe quedar ahí y por ley está exigido así. También, por cierto, tienen que quedar registrados todos los procedimientos que se realicen en el paciente. Si es realizado este procedimiento por un estudiante, este tiene que ser el procedimiento aprobado previamente por un docente. ¿Por qué es importante este registro clínico? Porque tiene un valor legal y administrativo y es parte de la ley que les mostraba al principio, de esta ley de derechos y deberes de los pacientes, hace que nosotros necesitemos tener el registro detallado de cada uno de los procedimientos que realizamos en un paciente. Otra cosa que es importante conocer y por qué debemos hacer todo este registro es porque esta ficha clínica o este registro, ya sea digital como lo tenemos nosotros o en papel, es de propiedad del paciente. Nosotros como clínica asistencial docente solo somos resguardadores de la ficha del paciente. Y recalco que somos una clínica asistencial docente porque siempre tiene que primar lo asistencial por sobre los docentes, es decir, siempre tenemos que privilegiar aquello que el paciente requiere como atención, no lo que el estudiante necesita para hacer cumplimiento de algún programa. Entonces ahora algo nuevo que se va a encontrar cuando se entre a la ficha de un paciente, en la anamnesis, al pincharla, se va a desplegar este filtro en donde dice triage COVID y sale general, que es, ¿no es cierto?, este es el de salud, y si uno vuelve a pinchar ahí, sale el propiamente tal de odontología. Estos son, ¿no es cierto?, el cuestionario, por un lado el cuestionario remoto que va a quedar registrado que se hizo, y el cuestionario presencial que también debe quedar registrado. Ahora, ¿qué nos importa de sobremanera que también cada uno realice cuando va a atender a un paciente? El paciente que llega a CODUC
recibe este consentimiento de ingreso a CODUC, en donde en este documento, que no se los voy a detallar, se informa al paciente que esta es una clínica asistencial docente y las características de la atención que se da acá, que puede ser atendido por estudiantes, que no es cierto que van a estar siempre vigilados con un docente tutor, y toda esa información está registrada en este consentimiento y esto se le entrega al paciente cuando llega a tomar su hora, en la primera asistencia que tiene, y esto siempre debe ser firmado por el paciente porque el paciente toma conocimiento de esta situación y por ley tenemos que mantenerlo guardado y saber, ¿no es cierto?, que el paciente lo firmó antes que nosotros comencemos a hacer cualquier tratamiento. También hay un consentimiento informado para investigación, que es este documento que se llama consentimiento genérico para recolección de datos clínicos y o material biológico. Esto es por si uno quiere hacer alguna investigación en pacientes y también se les entrega al inicio de la atención a los pacientes en CODUC. Ahora, leyendo este consentimiento de investigación, el paciente puede decir yo no quiero participar de ninguna investigación y puede negarse a firmar y no hay problema, sí tiene que quedar registrado que él no va a ser, ¿no es cierto?, partícipe de ninguna investigación y eso también lo dejamos guardado en el archivo que existe en CODUC para que tengamos, ¿no es cierto?, esta información y el paciente no forme parte de ningún grupo de estudios. Y tenemos otro consentimiento más, que este es el que se maneja en la clínica, que es el formulario universal para consentimiento informado en los procedimientos que se realizan en la clínica odontológica. Este consentimiento es universal, es decir, en todas las especialidades que se realizan en la clínica se firma este documento y cada vez que haya algo nuevo que uno va a hacer que no informó al paciente y que no estaba considerado en un programa o que se va a hacer una modificación de las acciones que el paciente tiene ya programado, hay que volver a hacer este consentimiento. Y hay que, ¿no es cierto?, aquí el paciente toma conocimiento de que sus procedimientos le han sido informados correctamente y también tiene este consentimiento una parte en que el paciente puede en cualquier momento de su atención rechazar seguir atendiéndose y también tiene que quedar firmado. Esto es muy relevante que se haga antes que comience cualquier acción clínica sobre un paciente, porque esto es nuestro respaldo respecto de cualquier reclamo que el paciente pueda realizar. Bueno, eso en cuanto a lo que nos guía como lo legal. Ya les decía al inicio que por normativa ministerial hay una serie de acciones que se han hecho en CODUC para poder permitir que volvamos a trabajar, porque la normativa explicita claramente que hoy día debe estar diferenciada las salas en que se usan aerosoles de las que no están. Y para eso entonces en CODUC se hizo ¿no es cierto?, este proceso en que se hizo un nuevo sistema de ventilación para las salas que van a quedar con uso de aerosoles, y se cerraron, ¿no es cierto?, y también, por ejemplo, estas salas que tenían ventanas permitieron cerrarlas sin tener que hacer este proceso especial que se hizo para aquellas que no contaban con ventanas. Entonces, ya les decía, por normativa, reitero, el flujo tiene que ser unidireccional de norte a sur, es decir, todos vamos a entrar por la puerta principal y tenemos que retirarnos por esta puerta sur.
Eso es algo de un poco de lo que es el marco de los aspectos legales que rigen estos cambios que hemos tenido que realizar. Les dejo mi correo por si hay alguna pregunta o si quieren me mandan la pregunta y vemos si la podemos contestar. Y les dejo esta imagen que la tomé hace unos días, donde vemos cómo está, ¿no es cierto?, ahí cerquita Coduc esperándonos que lleguemos porque estamos, ¿no es cierto?, todavía en un ambiente bastante solitario. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta, Mabel? ¿Tú sigues o hay algo en el chat? No, parece que no, ¿no? No, No. hay una pregunta que la vamos a contestar al final, pero es respecto a un PCR. Ya. Muchas gracias, doctora Arce. En beneficio del tiempo, vamos a iniciar inmediatamente la presentación de la enfermera Mabel Palma. Ella es la enfermera coordinadora de la clínica odontológica y los dejo entonces con ella, a quien ustedes muchos conocen. Adelante, señora Mabel. ¿Se ve la pantalla? No te vemos a ti nomás. No. Ah, ya. ¿Ahora? Ahí sí. Sí. Ya. Ahí está. Se ve la presentación. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, ¿cierto?, a este módulo 3 de la capacitación. No alcanzamos a hacer un break, pero para no terminar tan tarde, vamos a empezar de inmediato entonces. Este módulo 3 va a tratar más bien de los aspectos más propios, ¿cierto?, de los cambios que han habido en la atención odontológica por la pandemia de COVID-19, ¿ya? Y que partir diciéndole en el fondo que es muy importante que todos los estudiantes, docentes, profesionales, técnicos, tenemos, ¿cierto?, el deber de conocer las normas, ¿cierto?, nuevas que han surgido, las indicaciones, las recomendaciones que nos ha hecho la autoridad sanitaria para poder atender a nuestros pacientes, ¿cierto?, del área odontológica de una manera segura, ¿cierto?, y dar una atención de calidad, ¿ya? Por supuesto que cada uno tiene que saber y conocer muy bien el rol que cada uno va a cumplir, porque si no, ¿cierto?, esto no va a fluir bien, nos podemos equivocar, nos podemos confundir. Entonces, en primer lugar es tener claro qué rol cumple cada persona en el equipo, ¿cierto? Y dentro de la sala de procedimientos odontológicos o del pabellón de cirugía menor es muy importante, ¿ya? Por supuesto que la atención de los pacientes siempre debe estar basada en aspectos éticos y legales, ¿cierto? Eso tiene que primar, ¿cierto? Y siempre tenemos que tener muy claro que frente a nosotros tenemos a otros seres humanos, ¿ya? A un ser humano que va a ser nuestro paciente y a otros seres humanos que van a ser nuestros compañeros, nuestros docentes, ¿cierto? Las técnicos que nos ayudan, la enfermera también que nos apoya, por lo tanto, las señoras del aseo, las tías que le dicen a ustedes, por lo tanto, siempre estar pensando en el otro, sobre todo ahora, y ser más riguroso en el cumplimiento, ¿cierto?, de toda la normativa. Tenemos entonces que conocer, como les decía la doctora Arce, las normas de prevención de bioseguridad que ustedes ya conocen en general, ¿cierto? Han tenido varias presentaciones al respecto, ¿ya? Porque claramente estas normas nos van a dar los fundamentos para una atención segura y de calidad, ¿ya? Existen factores entonces que se conjugan en la aparición de las infecciones asociadas a la atención de salud y que podría una de estas infecciones ser el COVID-19, que son modificables, ¿ya? Y son los que se relacionan a la atención y también al ambiente, ¿ya? Y esos nosotros lo podemos modificar, o sea, nosotros podemos intervenir, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Muchas veces las infecciones asociadas a la atención de salud se relacionan
con un no cumplimiento o con una transgresión de las políticas y los procedimientos de la atención de los pacientes, ¿ya? Porque a veces estamos apurados, porque no encontramos que es tan importante no lavarse las manos, o no usar joya, o desinfectar nuestras superficies de atención. Entonces a veces pasa que nos saltamos parte de estas normas o simplemente nos saltamos toda la norma, ¿ya? Y esto ahora ya no puede ocurrir, ¿cierto? Porque tenemos que pensar que las consecuencias, ¿cierto?, de que algunas personas se nos infecten en el contexto clínico podrían ser fatales, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que el ambiente donde se ejecutan estas atenciones son la sala de procedimiento odontológico, el pabellón de cirugía menor o mayor, pero nosotros no tenemos mayor ambulatorio en nuestra clínica. Entonces acá tenemos una foto de la sala de procedimiento odontológico para atención de pacientes, pero donde no se generen aerosol, ¿ya? En estas salas que son abiertas vamos a realizar los controles, las evaluaciones, ¿ya? O procedimientos odontológicos que no generen aerosol, o sea, donde no se ocupe jeringa triple, ni instrumental rotatorio, ni de ultrasonido, ¿cierto? Y por lo tanto no vamos a generar este aerosol y se vaya a dispersar. Así que por eso esos procedimientos se hacen en esta sala. En cambio, si nosotros vamos a generar aerosol, ¿cierto? Vamos a ocupar estos implementos estos instrumentales o estos equipos que yo les nombré, vamos a usar las salas que ya les había presentado el doctor Neira y la doctora Arce, ¿ya? Tenemos salas que tienen ventilación con ventanas, ahí está la foto, y otras que tienen extracción de aire forzado, ¿ya? Entonces, esto es importante porque en el fondo, cuando uno hace una atención con generación de aerosol, tiene que ventilar, y la ventilación va a variar, ¿cierto? Y es aproximadamente, cuando es con aerosol, la ventilación dura 30 minutos, es alto el tiempo, ¿ya? En un principio, habían recomendaciones internacionales que hablaban de tiempos mucho más prolongados, pero como no hay todavía suficiente evidencia, se llegó hasta a este número que son 30 minutos, ¿ya? Acá tenemos el pabellón de cirugía menor, que en general acá ya se cumplen bastante de las normas, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo que también va a tener que ser es que se va a tener que cumplir un tiempo de recambio de aire, o sea, el recambio de aire posterior al término de la cirugía de aproximadamente 1 hora. Acá tenemos entonces los fundamentos de estas normativas, que ustedes ya las conocen, que son la prevención de IA. De ellas se desprenden 3 normas. Las normas de precauciones estándares, que también las conoce y vamos a repasar ahora en resumen. Las normas de técnica aséptica, ¿cierto?, cuando vamos a hacer procedimientos estériles. Y las normas de precauciones adicionales, que son estas nuevas medidas que se han sumado, ¿cierto?, con la pandemia. Y las normas de eliminación de desechos contaminados, que son transversales, ¿cierto?, a cualquier tipo de atención que nosotros realicemos, ya sea con técnicas sépticas, si necesitamos aplicar precauciones adicionales, y por supuesto las estándares porque se aplican siempre, ¿ya? Bueno, entonces, en primer lugar, las precauciones estándares, que ustedes ya las conocen, ya hemos hablado mucho de la higiene de manos, sabemos que está el clínico y el quirúrgico, por supuesto que está el uso de elementos de protección personal, pero no solo el uso, sino que tiene que ser un uso correcto, ¿ya? Ya no podemos andar con la mascarilla acá abajo en la nariz, por poner un ejemplo, ¿ya? Sino que tenemos que ser muy rigurosos en este cumplimiento. Manejar el material cortopunzante de manera correcta también, y la higiene respiratoria que les comentó el doctor Neira, que en el fondo es cuando uno estornuda o tose, ¿cierto?, taparse la boca y nariz con un papel desechable, eliminarse, lavarse las manos, o usar, ¿cierto?, pliegue el codo. Y aquí les aprovecho de contar que uno no se puede saludar con el codo, porque ahora se considera que podría estar contaminado. Acuérdense que uno estornuda, tose con el pliegue, ¿cierto?, del codo, y además que no estamos cumpliendo con la distancia física, ¿ya? Les dejo un link para que repasen las precauciones estándares, que es un infograma del MinSal. Ya acá, bueno, recordarles por supuesto que las uñas cortas, limpias, sin esmalte, y no podemos usar joya. Y acá quiero detenerme y
mencionarles que es muy importante que estas medidas se supervisen entre ustedes, o sea, tienen que aprender, ¿cierto?, a ayudarse a que se cumplan, porque a veces un compañero puede estar nervioso, puede estar apurado, ¿cierto?, o se enredó con tanta norma nueva y se le olvida lavarse las manos. Entonces, es importante que el otro compañero, ¿cierto?, esté atento y le pueda recordar, ¿cierto?, y entre los dos también ir recordando la técnica, porque en el fondo, por experiencia, por lo que hemos visto, les cuesta un poco seguir la técnica completa. O sea, se lavan las manos, pero el lavado es como bien rápido, no cumplen el tiempo, ¿cierto? Porque es largo igual, pero hay que hacerlo, ya no hay alternativa. Y las etapas, cada fase, ¿ya? Cumplir con los 5 momentos de la higiene de manos, que también la conocen, ¿cierto? Que no lo vamos a decir en detalle después, igual les vamos a enviar la presentación para que ustedes puedan recordar y ver los videos con sus docentes que les vamos a dejar. ¿Ya? Y acá ustedes se fijan que son, por ejemplo, higiene de manos con agua y jabón, 11 pasos. ¿Ya? Entonces yo me he fijado que no hacen los 11 pasos, así que en el fondo lo que les quiero transmitir es que se tomen su tiempo porque esta es la medida más importante, económica y eficiente que se ha implementado. Y les voy a dejar acá abajo un link para que ustedes repasen la técnica, ¿ya? Y lo puedan mirar después, incluso si quieren en algún seminario o clase con sus docentes. Y son unos videos que se hicieron en la unidad de capacitación de la red de salud UC. Acá lo mismo, pero esta es la técnica de cómo desinfectarse las manos con alcohol gel, ¿ya? Dura entre 20 y 30 segundos, tiene 8 pasos, un poco más cortita, pero es bien parecida. En el fondo la idea es que uno pueda abarcar todas las zonas de la mano, porque si no quedan zonas contaminadas. Y también les voy a dejar un video para que lo puedan mirar y repasar la técnica. ¿Ya? En relación a la higiene con alcohol gel, ahora no se dice lavado, se dice higiene de manos, así que ahí hay algo que corregir. Decirles que no reemplaza el lavado de manos clínico, que hay que usarlo de manera intercalada con la higiene con agua y jabón. O sea, si yo usé 3 veces el alcohol gel, la 4ª vez me tengo que higienizar con agua y jabón. ¿Ya? Hay veces que hay cambio en la literatura y dice 3 a 4 veces, ¿ya? Pero es más o menos el estándar. La idea es que yo no puedo estar todo el día o toda la mañana solamente usando alcohol gel, alcohol gel, alcohol gel, porque igual va dejando residuos en la mano, ¿ya? Y esta higiene con alcohol gel no es efectiva frente a la suciedad del sudor. Hay que dejarlo secar para que sea efectivo. Su duración es aproximadamente 20-30 segundos. Y por supuesto que tenemos dispensadores de alcohol gel en todo Coduco, ya en todas las zonas de trabajo. Les voy a dejar además ahora un video de autoinstrucción, que no lo vamos a ver porque es largo y es de autoinstrucción. O sea, la idea es que ustedes los vean solitos o con los compañeros o también con los docentes, si así lo pueden hacer, que es de precauciones estándares. Ya, este es un video que muestra, ¿cierto?, también higiene de mano y cómo se ponen y se retiran los elementos de protección personal. ¿Ya? Y tiene también una parte donde uno puede practicar, así que son muy didácticos. Y esto ya lo vimos. Y en relación al uso de los elementos de protección personal, les voy a hacer algunos puntos, porque en el fondo cuando fiscalizan, ¿cierto?, porque están fiscalizando las clínicas dentales, les preguntan, ¿cierto? Les preguntan algunos detalles, entonces es importante que ustedes los manejen bien. Esta parte es como bien crítica en el fondo y tenemos que manejarla correctamente. En relación a los guantes, ¿cierto?, que es uno de los elementos de protección personal, son desechables, por lo tanto son de uso único, ya pueden ser de látex o nitrilo. Ya se está prefiriendo usar nitrilo a las personas, ¿cierto?, más sensibles de piel, porque además como hay una frecuente higiene de manos, se sensibiliza aún más. Por lo tanto tenemos disponibles en Coduc guantes de nitrilo también. Por supuesto que hay que cambiarlos entre paciente y paciente, o cuando se contamine y yo dentro de la misma atención quiera hacer una técnica o un procedimiento limpio aséptico. Ya si yo los contaminé por alguna razón, me los saco, me higienizo las manos y me pongo un par limpio, ¿ya? Hay que tener precaución de que estos guantes cubran, ¿cierto?, aparte de los puños del delantal desechable que van a tener que utilizar para atender a todos los pacientes, ¿ya? Para que así quede bien hermética esta zona que es la que tiene mayor contacto.
En relación a las mascarillas quirúrgicas, que son las que se van a usar para atender a los pacientes cuando no se genera aerosol, es importante, aquí parece un poco redundante, pero tiene que cubrir la nariz y la boca, y yo lo repito porque veo mucha gente con la mascarilla bajo la nariz, así que me van a escuchar varias veces decir lo mismo. Si es una mascarilla celeste o de 3 capas, esta mascarilla se puede usar hasta 6 horas, ¿ya? No tengo que cambiármela cada rato, pero también tengo que cambiarla si esta se ensucia o se humedece, y ustedes se van a dar cuenta cuando se humedece, se nota, o a veces también el compañero se va a dar cuenta porque por fuera se ve como que está mojada. Por eso es importante esta como alianza que tienen que hacer entre todos para ir supervisando y ayudándose entre todos con el correcto uso del EPP y de las precauciones estándares y adicionales. Si es una mascarilla blanca de 2 capas, a veces pueden variar los colores, pero nosotros siempre les vamos a indicar cuando se las entreguemos. A las 4 horas se la tiene que cambiar, ¿ya? Porque hay marcas que van variando. Pero en general, las blancas son de 2 capas y se tienen que cambiar cada 4 horas, o se ensucia o se humedece. ¿Ya? Los elementos de protección personal ya no van a estar afuera en un carrito como antes, sino que se van a entregar por persona, porque además tenemos que llevar un registro súper detallado de los elementos de protección personal que se entregan a cada persona y también llevar un total diario, porque el MinSal lo exige y si nos fiscalizan tenemos que mostrarle ese registro. ¿Ya? Así es que para que estén claros, ¿cierto? Que va a tener que ser un proceso mucho más ordenado, con mucho más registro y quizá un poquito más lento, pero como vamos a hacer menos en las clínicas, no va a afectar los tiempos, ¿ya? El delantal desechable, ¿cierto? Manga larga, que se abrocha hacia atrás, también se cambia entre paciente y paciente y no pueden salir, ¿cierto?, de su box de atención con el delantal contaminado. Andar por los pasillos, a la sala de espera paciente o al baño, ya eso es súper importante, ya que en el fondo los elementos de protección personal son para usarlos, ¿cierto?, dentro de la sala de procedimiento o dentro del pabellón. Los respiradores o estas mascarillas tipo N95, ya estas más bien se usan cuando nosotros realicemos procedimientos que generan aerosol, porque son respiradores de alta eficiencia que filtran al menos el 95% de las partículas de 0,3 micras que se encuentran en el aire. Y ahí por supuesto que están incluidos los patógenos, ¿ya? El uso de esta mascarilla requiere que se realice una prueba de sellado, que vamos a ver más adelante cómo se realiza, ¿ya? Y tenemos varios tipos, yo les puse 2 fotos. El primero es la N95, que tiene elásticos que se fijan en la cabeza, ¿ya? Y el segundo modelo es una KN95 que cumple las mismas funciones, pero es de origen chino, y lo importante es que todas estas mascarillas estén certificadas por el ISP. Y si se fijan, el elástico va hacia la oreja. ¿Qué pasa con esta mascarilla? Que a veces no sella bien, ¿sí? Cuando yo hago la prueba del sellado, no queda bien ajustada a la cara, y para mejorar, ¿cierto?, este sellado pueden usar un ajustador adicional que se imprimen en estas impresoras 3D y son bien económicos, ¿ya? Y eso ha dado mejores resultados. En relación al protector facial que hay que usar, este protector facial se usa tanto en la atención que genera aerosol como en la que no genera aerosol. Tiene que ser lavable, que no se empañe, si no, no van a ver nada, sin esponja, porque no permite un correcto lavado, ¿cierto? La esponja es imposible saber si en sus poros por dentro quedó bien higienizada. Tiene que tener visera. Si se fijan acá, yo les puse un modelo sencillo porque hay unas más sofisticadas. En el fondo es para que el aerosol no entre hacia los ojos si es que voy a usarlo en la atención con aerosol. Y, por supuesto, que entre paciente y paciente tengo que lavar y desinfectar, ¿ya? Acá está entonces lo que yo les explicaba, que es el uso correcto del respirador, que es un resumen de cómo se instala, para que vean ustedes que tiene su técnica en el fondo, ¿ya? Son 6 pasos y el primero, ¿cierto?, es ponerlo en la mano, después se lo instalan en la cara, por supuesto que el adaptador nasal hacia arriba, ya los elásticos se pasan por sobre la cabeza, ¿cierto?
y después con la yema de los dedos tienen que ajustar la pieza nasal, pero tiene que ser con ambos, y asegurarse que quedó bien adherido, ¿ya? Y el último paso, que es muy importante y que a veces se les olvida porque están un poco apurados, es hacer la prueba del sellado. Está el sellado positivo y el sellado negativo. Y el control de sellado positivo consiste en que una vez que yo me instalé la mascarilla, con las manos, ¿cierto?, la ajusto y expiro con fuerza. ¿Ya? Si el respirador está sellado bien, si está sellado en forma correcta sobre la cara, no se va a percibir fuga, y eso se nota. De lo contrario, va a haber que ajustar los elásticos. Y aquí es donde es importante porque el elástico de las mascarillas tipo N95, como se ve acá en el paso 1, son ajustables. En cambio, la tipo KN95 no es ajustable, por lo tanto hay que ponerle un ajustador, si es que no pasó la prueba. ¿Ya? Luego tengo que realizar el control de sellado negativo e inhalar con fuerza. Y si el sellado es adecuado, ¿cierto?, se va a generar presión negativa y va a provocar una sensación como que se colapsa el respirador. ¿Ya? Si no se produce esto, si no se selló bien, tengo que ajustar los elásticos. Y eso tienen que hacerlo sí o sí antes de comenzar su atención con generación de aerosol. ¿Ya? La instalación y el retiro de los elementos de protección personal tienen un orden, ¿ya? Y el orden es el que sale en esta foto. Ahora, el de instalación puede variar. A veces hay algunas diferencias, pero no es tan crítico como el retiro. Ya yo vi que hay, por ejemplo, entre el protocolo REDUCE y el MinSal había algunas diferencias, pero no influyen, en el fondo, en la correcta instalación. Puede haber esa variación. Entonces, al instalar, lo primero que tengo que hacer es higiene de manos, ¿cierto?, con agua y jabón. Luego, se tiene que instalar la pechera, después la mascarilla quirúrgica o el respirador, ¿cierto?, de alta eficiencia. Después viene la protección ocular y facial. Y al final, ¿cierto?, los guantes para atender al paciente, para ya eso en el momento inmediatamente previo a la atención o a la realización del procedimiento. La instalación de los EPP se hace antes, ¿cierto?, de que yo entre en contacto con el paciente. Principalmente la mascarilla y el protector facial. O sea, antes de que ustedes llamen a su paciente, asegúrense de tener puestos estos dos elementos de protección, porque con eso van a estar seguros que si hay un paciente que después nos llama y dice, ¿sabe qué? Estoy con síntomas de COVID y usted me atendió ayer y soy contacto estrecho, voy a estar bien protegido. ¿Ya? Y una vez que estén adentro de la sala de procedimiento, pueden ponerse delante de él el delantal y los guantes. Obviamente no pueden tocar al paciente y nada del paciente, ¿cierto?, si no tienen guantes y su pechera, y si lo hacen por error o qué sé yo, se lavan al tiro las manos, ¿ya? Es importante esto porque hay pacientes que son bien quisquillosos y no ha pasado, que nos preguntan, ¿pero qué medidas tienen? ¿Y cómo lo hace? Oiga, usted tocó la mascarilla, ¿por qué no la tocó con un pañito? Hay pacientes que están súper pendientes de lo que uno lo hace y hay otros que en realidad están súper confiados y tranquilos. Entonces también por tranquilidad del paciente, uno tiene que ponerse el delantal y los guantes delante de él para que también vean que están limpios, ¿cierto? Que son nuevos y no hice otras cosas antes. En relación al retiro de los elementos de protección personal, tienen un orden, y este orden sí que es establecido, no cambia. Y el retiro del EPP se considera como un procedimiento de alta criticidad porque se han reportado contagios, ¿cierto?, por contaminación durante el retiro. Entonces hay que hacerlo con calma. Les vamos a dejar instructivos de retiro de EPP en los box para que lo vayan mirando en un principio, porque puede ser que se les olvide o se confundan, ¿ya? Ahora, el retiro de EPP, cuando hacemos procedimientos que generan aerosol, no se hace dentro de la sala de procedimiento. Se hace afuera, en una sala, sala especial o en un área especial, ¿ya? Porque en el fondo voy a quedar expuesto al aerosol que podría estar contaminado. Así es que
Ustedes salen y inmediatamente fuera, en la entrada, van a ver que hay una zona donde se los van a retirar. Y ese es el orden. Primero retiran pechera y guantes, y en el video que les dejé van a ver cómo se hace, porque se tira y se rompe, y se hace como un rollito, ¿cierto? Eso se bota al basurero. Después se higienizan las manos, después se retira la protección facial y ocular, se vuelven a higienizar las manos. Cuando se retire la protección ocular y facial, siempre tomar por la parte posterior, nunca tocar los EPP en la parte anterior. Y si lo hacen por equivocación o porque no se dieron cuenta, se higienizan las manos de inmediato. Ya, entonces quedamos en el segundo lavado de manos, retiro la mascarilla, también siempre desde atrás, y desecho. Y finalmente, lavado de manos, ¿ya? Respecto a la esterilización, es importante, ¿cierto?, que se cumplan todas las normas del manejo material estéril, porque de esta manera también estamos asegurándonos de no contagiar a nuestros pacientes. Tienen que lavarse las manos, higiene de manos antes de tocar el instrumental. Tienen que verificar que esté indemne, ¿cierto?, que tenga todos los virajes y almacenarlo de manera correcta. Por lo tanto, sus cajoneras, ustedes en sus 3 primeros cajones van a guardar su instrumental estéril, ¿ya? Que ahora lo vamos a lavar y lo vamos a esterilizar nosotros en la central de esterilización. Nos lo van a lavar, los que son más grandes saben, los de cursos mayores o los docentes también, que antes dejábamos unos contenedores con detergente enzimático. Ahora eso no va a existir, ustedes solamente van a realizar una descontaminación, ¿ya? La diferencia es que la descontaminación es solo con agua corriente y es para eliminar toda la materia orgánica e inorgánica que yo veo al ojo desnudo. Ya es importante que retiren el cemento, las resinas y otros insumos similares de alta adherencia bajo el chorro de agua inmediatamente, porque se pega después y la idea es no rasparlo, porque si no se oxida después el instrumental, ¿ya? Así es que eso quiero que sea súper importante para ustedes y que lo hagan al tiro, ¿ya? Porque no se puede en el fondo después estar raspando. Y el instrumental se le va a entregar al personal técnico que se va a encargar de llevarlo a la central, van a hacer un registro, ¿cierto?, de lo que se entregó y se va a hacer el lavado ya con detergente enzimático, ¿cierto?, en las lavadoras termodesinfectoras, la inspección y todo el proceso, y después les va a llegar estéril a su piso. Acá está el área sucia, que es el lugar donde se tiene que hacer la descontaminación que van a hacer ustedes. Y es muy importante que recuerden esto porque a veces lo preguntan en las fiscalizaciones. Si ustedes lavan ahí, ustedes tienen que decir que no se lava nada en el box que se manda a la central. Ustedes solo descontaminan con agua. Ya, acá está cómo se descontamina. Por supuesto que tienen que tener sus elementos de protección personal puestos, ¿cierto? Se hace en el área sucia. Ya dijimos que eliminar materia orgánica e inorgánica. Si necesitan retirar algo adherido, pueden pedir gasitas para removerlo. Y el lavado de manos es muy importante. Después todo el instrumental se va a trasladar en un contenedor con tapa. Eso también está normado. O sea, si nos ven ya de la Superintendencia de Salud o de la Seremi que estamos transportando instrumental en las manos, eso es una falta grave, ya sea material contaminado que ocupamos en un paciente o instrumental estéril que no hemos ocupado. O sea, en ambos casos siempre tiene que ir en un contenedor cerrado con tapa. Por supuesto que son exclusivos para cada grupo, no puede uno poner instrumental estéril en un contenedor que no esté sanitizado, ¿ya? Para desinfectar las impresiones y las prótesis, entonces va a haber que, primero que nada, limpiarlas con agua, después se secan, y en el caso de las impresiones, vamos a desinfectar con Acceptoprin, que siempre hemos ocupado en la clínica. Puede que en el futuro ocupemos otro tipo de amonio cuaternario sin base alcohólica, que es lo que contiene, ¿ya? Pero por ahora todavía tenemos este desinfectante, y para las prótesis vamos a usar alcohol al 70% por 10 minutos, ¿ya? Luego que esté seco, ¿cierto? Acuérdense que hay que dejar que actúen los desinfectantes. En el caso del amonio cuaternario son alrededor de 15 minutos y del alcohol unos 10, y guardar en bolsa limpia, cerrada y rotulada.
¿Ya? La eliminación del material contaminado, ustedes la mayoría también lo conocen, el cortopunzante en su caja correspondiente, ¿cierto? Con su pinza para desmontarlo, con guantes, los desechos biológicos van en esa caja más chiquitita, que le vamos a tratar de poner bolsa amarilla, que no hemos encontrado de ese tamaño, y ahí van las gasas con sangre, las piezas dentales, los dientes en el fondo, restos de tejido, ¿ya? Y estas son las cajitas que yo le hablaba para los instrumentales. Los desechos de amalgama, por ejemplo, tienen que ir, porque son desechos peligrosos, así que van en contenedores con tapa roja o roja como el que se ve en esta foto, que nosotros todavía no tenemos, porque en realidad eliminamos muy poco desecho con tipo peligroso, ¿ya? Eso es la revisión en general de lo que es las precauciones estándares. Pero ahora en el contexto de pandemia, como les estaba conversando, tenemos que conocer, ¿cierto?, estas precauciones de contacto, de gotitas y respiratorias. Esas son las precauciones adicionales, que antes se usaban más bien de manera intrahospitalaria, cuando se atendían pacientes con enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo la tuberculosis, que tienen precaución respiratoria, ¿ya? O sarampión, ¿cierto?, que son enfermedades que ya se ven mucho menos. Entonces, no, ahora, ¿cierto?, esto nos obliga a tener también claros estos conocimientos de por qué estamos usando estas precauciones, y en el fondo es por los mecanismos de transmisión que tiene este virus, ¿ya? Que son principalmente de gotitas y de contacto, pero también si se aeroliza, tenemos que tener precaución respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aplicar precauciones estándar a todos los pacientes, eso lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Y ahora precaución adicional, porque estamos en pandemia. Y cuando no estamos en pandemia, en pacientes seleccionados con alguna enfermedad, principalmente si estamos en el intrahospitalario. Y acá hay un resumen, ¿cierto?, que después ustedes pueden leer con detalle, pero el concepto con el que yo quiero que se queden es que si usamos precaución de contacto, siempre tenemos que hacer higiene de mano, usar pechera y guantes, ¿ya? Que por supuesto en el COVID lo vamos a hacer. Siempre gotita, mascarilla de tipo quirúrgica, ¿ya? Y si es respiratoria, sumamos, ¿cierto?, que hay que usar esta mascarilla que es un respirador de alta eficiencia o tipo N95, más la higiene de manos, ¿cierto? Y aquí siempre tiene que estar la puerta cerrada. Y esto es importante acá, que sepan que ustedes cuando van a hacer una atención que genere aerosol, no pueden abrir la puerta. Por lo tanto, tienen que planificar muy bien la atención de su paciente, recopilar, ¿cierto?, pedir todo lo que necesiten, porque no podemos estar abriendo la puerta y ustedes salir, entrar ya, porque en el fondo vamos a diseminar el aerosol por el resto de la sala, que es lo que no queremos que ocurra, ¿ya? Así es que tienen que tomarse su tiempo y planificar muy bien, ¿ya? Al final de la atención, tienen que salir y cerrar la puerta, y afuera se van a retirar los EPP, no pueden volver a abrir. He visto veces que se les olvida algo y se devuelven, sin los EPP, o solo con mascarilla. Entonces ahí estamos en el fondo contaminando la ropa, el traje clínico, ¿cierto? Entonces no se puede, ¿ya? Así que hay que tener esa precaución. Ya las normas de circulación ya se las contó el doctor Neira, ¿cierto? Que ya saben que tienen que usar un uniforme solo dentro de la clínica, y vamos a ver algunos aspectos, ¿cierto?, importantes en relación a la contactabilidad y el agendamiento remoto. Ya no existe esto de que el paciente va a tomar horas, ¿cierto?, al médico o al dentista. Ya las horas tienen que ser tomadas vía remota. La idea es que el paciente vaya las menos veces posible a la clínica a exponerse. Por lo tanto, también los procedimientos tienen que tratar de ser lo más eficientes. O sea, en la hora programada, hacer la mayor cantidad de procedimientos posible para que haya las menos visitas del paciente a Coduc. ¿Ya? Esta contactabilidad, ¿cierto?, se hace vía telefónica, y en el fondo el paciente los llama a ustedes, o ustedes llaman al paciente, o el paciente llama a Coduc, ¿cierto?, y quiere atenderse. ¿Ya? Entonces, si son pacientes de ustedes, ¿cierto?, que vienen ya por segunda o tercera vez, están en tratamiento, ustedes hacen el agendamiento. Los estudiantes, si son profesionales, lo hace el profesional.
El agendamiento tiene que realizarse hasta las 12 horas del día hábil anterior a la citación, porque les tiene que dar un tiempo para poder hacer los triages, que son 2, ya que la doctora Arce ya les nombró el triage COVID, ¿cierto? 19, que es para que yo le pregunte al paciente si él ha tenido síntomas o si ha estado en contacto con alguien con COVID, o que tiene síntomas, o si se ha hecho el examen y le salió positivo, ¿ya? También sirve para saber si el paciente tiene riesgo, si esto es un paciente de alto riesgo con enfermedades crónicas, ¿ya? Y también le tienen que realizar el cuestionario de triage odontológico para saber si se justifica su atención, ¿ya? O sea, si yo no puedo diferir esta atención, porque todavía estamos en pandemia, la comuna Macul está en fase de transición, por lo tanto tiene que ser muy justificada la atención, ¿ya? Después que yo apliqué estos 2 triages, que están cargados en Dentalsoft, así que va a ser bien fácil y son cortitos de aplicar, tengo que categorizar al paciente, o sea, tengo que saber si es un paciente sospechoso, si es un paciente con COVID, si es un paciente en un caso probable, ¿ya? Y según eso es la atención que ustedes le pueden dar. Y con eso también van a saber si el paciente va a ser atendido con generación de aerosol o sin generación de aerosol, porque también con eso van a planificar en qué tipo de sala van a atender, ¿ya? Por eso toda esta etapa es muy importante, ¿ya? También, cuando yo hablo con el paciente, ¿cierto? Le tengo que dar indicaciones. O sea, en el momento que yo realizo los triages, le doy las indicaciones de cómo tiene que acudir a CODUC. Se las voy a nombrar en un minutito más, ¿ya? Y lo otro importante es que la confirmación la va a realizar el call center. Por lo tanto, es súper importante que se cumpla este tiempo de agendar al paciente hasta las 12 horas del día hábil anterior. O sea, tiene que ser, si es un viernes, el viernes hasta las 12, ¿cierto? Si el paciente está citado para el lunes. Acá están las preguntas que se las vamos a dejar en la presentación para que las vayan conociendo. Ya son 12 preguntas para el cuestionario de triage COVID y son 5 para el triage odontológico remoto para valoración de la necesidad de tratamiento no diferible, ¿ya? Por ejemplo, yo no voy a hacer venir a un paciente solo para hacerle un blanqueamiento, ¿cierto? Porque no es prioritario en este momento. Pero a lo mejor si ya estoy en una atención y me queda un espacio, puedo hacerlo. Eso lo tienen que evaluar con su docente, ¿cierto? En el momento de planificar la atención. ¿Qué indicaciones le tienen que dar al paciente cuando le hagan los triages y los citen? Primero, que tiene que asistir idealmente sin acompañante, o sea, necesitamos que haya el menor número de personas circulando por la clínica, porque además tenemos que cumplir los aforos. Por supuesto que se exceptúan los pacientes pediátricos menores de edad y los pacientes que necesiten asistencia, ya adultos mayores con necesidades especiales, ¿cierto? Eso se entiende. Y ahí tienen que aplicar el triage remoto también al acompañante, porque a lo mejor el paciente viene súper bien, no tiene ni un riesgo, pero el acompañante sí, y él va a entrar, y muchas veces también va a necesitar entrar al box, ¿ya? Hay que indicarle al paciente que se le van a dar una serie, ¿cierto?, de recomendaciones, indicaciones, y que tiene que cumplirla, que tiene que asistir sin joyas o accesorios, que tiene que llegar 20 minutos antes de su hora agendada, hacer una estricta higiene de manos con agua y jabón al momento de llegar a CODUC o con alcohol gel. La higiene bucal la tiene que realizar en su domicilio. No pueden los pacientes llegar a hacer su higiene bucal a CODUC, ¿ya? Para disminuir el uso también de los servicios higiénicos. Por supuesto que tiene que llegar con su mascarilla, preferir el pago con tarjetas, mantener siempre distancia física al menos de 1,5 metros o idealmente 2. Claramente que dentro del box esto no se cumple, pero tenemos los EPP, pero en el fondo cuando esté circulando por fuera, tiene que traer un lápiz, ¿ya? Y una bolsita plástica para guardar su mascarilla en el momento de la atención. Y todas esas indicaciones hay que dárselas por teléfono. Cuando ustedes hacen esta categorización del paciente y van a identificar, ¿cierto?, si van a necesitar generar un aerosol en la atención. Si van a generar aerosol
van a tener que usar las salas cerradas con sistema de ventilación efectivo. Por lo tanto, se tiene que generar un sistema de reserva y de agendamiento, ¿cierto?, en su curso, para que puedan, en el fondo, ocupar las salas de manera ordenada. Yo no puedo llegar el mismo día y decirle al profesor, ¿sabe que tenía sala con aerosol? Y resulta que ya otro compañero la está ocupando. Y las atenciones son más largas, acuérdense que tienen que optimizar el tiempo, por lo tanto, esas descoordinaciones no debieran ocurrir. ¿Ya? Así que hay que llevar, ¿cierto?, un agendamiento interno, además del Dentalsoft, para que ustedes puedan ir organizándose. Las salas sin aerosol es más fácil porque son las salas que están afuera y hay mayor cantidad. ¿Ya? Recordarles que no se puede usar el teléfono celular, ¿cierto?, dentro de la clínica como norma de prevención de IAS. Si tienen que subir computador, tienen que plastificarlo, así que idealmente cómprense de estos rollitos de film y con eso tienen que plastificar su celular y su computador, porque así lo van desinfectando entre paciente y paciente cada vez que lo necesiten y no se les daña. Y al final de la atención se saca, ¿cierto? Y se va cambiando, ¿ok? El acompañante, como yo les dije, tiene que seguir las mismas indicaciones del paciente. ¿Ya? Eso es importante, si es que lo vamos a permitir y se va a necesitar que entre, ¿cierto?, a la sala de procedimiento. Si ustedes se fijan en la foto, se ve todo como muy ordenado y es porque ya no hay cosas encima, todo tiene que estar muy despejado para poder realizar una buena desinfección de la superficie, ¿ya? Y sacar solo lo que se va a ocupar en el momento con ese paciente y lo demás guardado en cajones o en contenedores con tapa, ¿cierto?, plástico. También hay que cubrir todas las zonas de contacto habitual, como manilla, por posibles contaminaciones, y se va cambiando. Tratamos de no ocupar mucho plástico, así que todo lo que sea desinfectable, fácilmente preferimos desinfectarlo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, cubrimos el teclado, el teléfono, las pantallas, para que no se dañen, ¿ya? Cubrir también con funda desechable el mango, las mangueras del hemosuctor, del eyector, ¿cierto? Y se van cambiando entre un paciente y otro. Acuérdense que la lámpara también le ponemos un protector de plástico, ¿cierto?, en la parte de la fibra, ¿ya? Y eso es en general, ¿ya? Ahora, previo a la atención del paciente, cuando el paciente ya, ¿cierto?, inmediatamente cuando entró a la sala de procedimiento, nosotros le vamos a pedir que guarde sus pertenencias en un mueble. O sea, el mueble largo de los boxes es de exclusivo uso del paciente. Y entre un paciente y otro tengo que desinfectarlo por dentro. Ya le vamos a higienizar de nuevo las manos al paciente. Le vamos a pedir que no toque nada. Se le va a instalar un antiparras o protectores oculares, la pechera de siempre, y se le va a realizar un colutorio bucal con una solución de peróxido de hidrógeno al 1%, ¿ya? Que son 2 partes de agua por 1 parte de peróxido de hidrógeno. Y esta mezcla se prepara inmediatamente antes del enjuague, porque es muy inestable el peróxido de hidrógeno, por lo tanto no se puede tener preparado muchos minutos. Se recomienda, ¿cierto?, el trabajo a 4 manos, procurar toda la atención, procurar en una sola sesión, puede que no siempre pueda hacer, y estamos ocupando, ¿cierto?, como medida adicional, un aspirador de aerosol, que es esta foto que está acá. Aquí nosotros lo vemos estéril, les puse la foto de arriba porque no se nota mucho acá por el empaque, y ese se pone donde se está generando el aerosol, ¿cierto?, cerca de la boca del paciente, además del eyector, y sirve para minimizar la dispersión del aerosol contaminado, ¿ya? Hay que minimizar, ¿cierto?, el uso de la jeringa triple porque se considera que genera aerosol, preferir uso de dique de goma siempre que sea posible, el salivero ocuparlo las menos veces posible, preferir siempre radiografías extraorales, si es necesario intraorales hay que hacerle colutorio al paciente, igual con peróxido de hidrógeno. Y si voy a hacer intervenciones sin generación de aerosoles, ya los EPP que voy a usar, guantes, ¿cierto?, mascarilla quirúrgica, protector facial, bata manga larga, gorro desechable, y tengo que ventilar 15 minutos por lo menos esa sala.
¿ya? Y además tengo que limpiar toda la superficie, que lo vamos a averiguar. Con amonio cuaternario vamos a usar ahora, ¿ya? Porque si no hay que limpiar con agua y jabón, enjuagar, secar y usar alcohol. Esa es la técnica que corresponde, ¿ya? Y para optimizar el tiempo usamos amonio cuaternario porque contiene acción detergente y desinfectante. Ahora, cuando nosotros hacemos una intervención sin generación de aerosol, entre paciente y paciente mínimo tengo que dejar 30 minutos, porque tengo que ventilar 15 y tengo que dejar 15 para el aseo y el tiempo de acción del amonio cuaternario, que son alrededor de 15 minutos, ¿ya? Si son ahora intervenciones con generación de aerosol, obviamente en sala cerrada, usar el aspirador de alta potencia, autorizado, ¿cierto?, por el profesor responsable del curso, dique de goma también si es posible, y acá la diferencia es que en vez de mascarilla quirúrgica voy a usar un respirador de tipo N95. El respirador N95 no es de uso único porque el MinSal autorizó el uso extendido, por lo tanto lo vamos a usar por turno, por jornada, ¿cierto? Y eso va a depender un poco de la etapa y de la pandemia en la que estemos y de la disponibilidad que haya del insumo a nivel nacional, ¿ya? Así es que ahí les vamos a dar la indicación en el momento, pero quiero que sepan que no la vamos a usar por paciente, sino que probablemente por jornada, o sea, toda la mañana o toda la tarde, o incluso podría ser todo el día, ¿ya? El gorro, por supuesto, y acá la ventilación dura 30 minutos, ya no 15, más el aseo que tiene que ser terminal, hay que desinfectar toda la superficie, incluso las murallas, y con amonio cuaternario. Por lo tanto, entre un paciente y otro, cuando la intervención es con generación de aerosol, son 45 minutos, ¿ya? Y los EPP se retiran fuera, como yo les mencioné, ¿ya? Finalmente, cuando ya termino mi atención, tengo que realizar educación al paciente, y estas son indicaciones que están del Ministerio de Salud, ¿ya? Tengo que educarlo en relación a la posible evolución del cuadro ontológico, medidas de higiene oral, alimentación saludable, hábito tabáquico, y tengo que agregar en la educación las medidas de prevención de COVID-19, ¿ya? Y registrarlo en Dentalsoft. Y el seguimiento de pacientes también es un punto importante. Yo tengo que decirle a mi paciente, antes de que salga de la sala de procedimiento, que si presenta síntomas de COVID-19, me equivoqué, le puse COVID, pero es COVID-19, dentro de los 14 días siguientes a la atención tiene que avisarles, ¿ya? Tiene que avisar porque tenemos que hacer una investigación epidemiológica del paciente y hacerle un seguimiento también, y ahí nos avisan también a su tutor, el tutor me avisa a mí, ¿cierto?, que yo soy la coordinadora COVID, y le hacemos un seguimiento para identificar, ¿cierto?, si hubo probabilidad de que el contagio sea en COVID. Es muy poco probable si ustedes cumplen con todas las medidas que hemos visto, no hay reportes, ¿cierto?, de infecciones de COVID, ¿cierto?, en atención odontológica. En realidad, vi hace poco un informe del MinSal donde hablaba de los profesionales, ¿cierto?, que habían contraído COVID, y la verdad es que no se menciona odontología. Nosotros, las enfermeras, lideramos el ranking con los médicos, los técnicos, así es que, porque los odontólogos usan mucho EPP, entonces eso es positivo, por eso les va a costar menos y es bien seguro. Lo importante es que ustedes lo hagan de manera correcta y sigan estas indicaciones. La educación del paciente, el seguimiento del paciente se registra en Dentalsoft, ¿ya? Y también son aspectos que la fiscalizadora podría revisar, porque ellas entran y revisan las fichas del paciente. Y al finalizar, ¿cierto?, ya les mencioné que hay que ventilar siempre, desinfectar todas las superficies, frotando, ¿cierto?, con amonio cuaternario, más un papel desechable, desde lo más limpio a lo más sucio, desde adentro hacia afuera, ¿cierto? No pasar 2 veces por la misma zona el papel, y dejar actuar, ¿cierto? Aquí dice 2 minutos, pero nosotros revisamos y son 15, así es que es mucho más. Pero como vamos a hacer también inducciones presenciales, vamos a ir viendo estas técnicas también en el momento, así que, porque es harta información, así que no se preocupen por estos detalles, ¿ya? Acá, miren, fíjense que acá tenemos una zona de retiro de EPP. Este es un contenedor, el tratante o el estudiante o el dentista salen de acá a esta sala,
Se retiran la bata y los guantes acá afuera, se higienizan las manos aquí con alcohol gel, y acá depositan su protector facial, y ahí tenemos amonio cuaternario porque después lo desinfectan acá, ¿ya? Y eso va a estar instalado en todas las salas donde se genere aerosol, ¿ya? Bueno, después, obviamente, el personal de esterilización va a retirar el instrumental y lo va a procesar. Y al final de la jornada, al final, cuando ya todos terminamos, nos estamos yendo a nuestras casas, se hace un aseo terminal de toda la clínica y se limpia por completo. Eso lo hace el personal de aseo también, ¿ya? Eso era la presentación que yo les quería hacer. Muchas gracias, ¿cierto? Les deseo todo el éxito. Ojalá nos podamos volver a ver pronto. Cualquier duda, consulta que van a surgir, pueden hacerlas llegar a mi teléfono o a mi correo. Y como les dije, voy a estar haciendo inducciones presenciales, así que ahí también podemos discutir las dudas que se les vayan presentando. Muchas gracias. Mabel, en el chat hay una pregunta que es la única que he quedado sin responder, a lo mejor la podríamos responder de inmediato. Dice si los respiradores N95 con válvula están indicados. No, los respiradores con válvula de exhalación no, porque no producen protección bidireccional, ¿ya? Entonces tienen que ser respiradores de alta eficiencia, tipo N95 o KN95, sin válvula de exhalación. Mabel, hay una pregunta docente que sería bueno también responder para aclarar. Me ponen, ¿cómo entramos y salimos los docentes de la sala de aerosol cuando tenemos estudiantes adentro y afuera? Yo esbocé una respuesta, pero usted es la experta, así que por favor. La verdad es que ahí no nos queda mucha alternativa, porque en el fondo si estuvieron atendiendo a un paciente en una sala con aerosol y salen, se tienen que sacar el delantal y las guantes y ponerse unos nuevos para ver otro paciente. No hay alternativa. No, tienen que cambiarse todos los EPP nomás, pues no, Sí. no hay otra. Lo que pueden dejar es la N95, que esa queda puesta, pero el resto se cambia y la máscara, el protector facial debiera desinfectarse, o sea, no hay otra alternativa en el fondo. Por eso que las atenciones van a ser mucho más lentas, más prolongadas, sobre todo en un principio, porque son hartas cosas nuevas que se van incorporando. Después se les va a hacer una rutina y van a ser mucho más rápidos y más eficientes los tiempos. Por aquí hay una que dice, ¿cuánto dura una N95? Eso es variable, pero hay literatura que dice que dura 35 horas, 40 horas, 50 horas de uso. Ahora, vigencia 5 años y está guardada, pero en el fondo el tema con la N95 puede durar mucho, es el riesgo al sacar y poner. Entonces, yo sé que hay muchas instituciones que hacen uso extendido de 7 días, un mes, y se va guardando en una cajita plástica cuando uno lo retira y lo guarda y lo vuelve a usar. Ahora, eso nosotros lo estamos evaluando porque las fiscalizaciones que se han hecho estas últimas semanas han objetado ese tipo de uso, porque si uno se apega a la norma, a una de las circulares, dice que una vez que uno se retira el respirador no se lo debiera volver a poner. También pasa que en los hospitales los respiradores son de uso por turno de 24 horas y uno entenderá que la persona tiene que comer, por lo tanto tampoco se cumple 100% en ese caso. Así que estamos tratando de buscar un equilibrio que no sea riesgoso y que también haga eficiente el uso del respirador, porque es un insumo caro y que podríamos, si viene una nueva ola, un rebrote, tener escasez. Y eso sería peor que usarlo, no sé, 2 días o 3 días. Por lo tanto, si es que nosotros definimos que lo vamos a usar más de un día, vamos a generar un protocolo estricto de retiro y colocación, porque tenemos que reducir al máximo ese riesgo. Tengo otra pregunta aquí. ¿Se usa mascarilla quirúrgica sobre la N95 para protegerla? Ya, esa es una medida que se usó en epidemias anteriores y hay en muchas instituciones se usa, ¿cierto?, entre un paciente y otro.
pero nosotros revisamos las últimas recomendaciones y es que el doble EPP no se recomienda, ni doble guante, ni doble bata, ni doble mascarilla. Además, se humedece más rápido la N95 cuando ustedes se ponen mascarillas quirúrgicas. Así es que nosotros no vamos a usar mascarilla quirúrgica sobre la N95 porque vamos a usar el protector facial, ¿cierto? Que es como la segunda barrera y es obligatorio usarlo para todas las atenciones, el protector facial. Eso. Ya. Me parece que yo reitero el ofrecimiento de que cualquier consulta que haya quedado o duda que surja después nos envíen un correo. Buenas noches, doctor Romo, ahora lo estoy viendo. Así es que nos envían sus consultas a los correos que les dejamos y tengan la tranquilidad que además va a haber inducciones presenciales, que yo creo que es ahí donde va a quedar mucho más claro esto, porque los dentistas y los estudiantes de odontología aprendemos haciendo, así que yo creo que esto va a quedar mucho más clarificado cuando hagamos los procedimientos y sigamos las rutinas y los flujos que todo esto implica. Así es que les agradezco mucho su presencia, gracias por escucharnos y estamos dispuestos a contestar sus preguntas vía correo. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias por estar.